Hola, muy buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos a este espacio del evento que tenemos acerca de Sweden Coffee. Muchas gracias a todos y disculpándonos, tuvimos un pequeño problema técnico, pero vamos a iniciar. Bueno, quiero agradecerles a todos por este espacio y también darles la bienvenida a nuestro compañero Miguel Sancán, que es parte de este evento que vamos a tener como ponencias para hablar ciertas ventajas y desventajas de un caso de que todos conocemos de Sweden Coffee al momento de cambiar temporalmente su marca por un objetivo pues de llamar la atención, digámosle así, en ese sentido, ¿no? Bueno, en todo caso, pues ya mismo se conecta Pablo que nos va a acompañar, más bien ya está acá. Entonces vamos a iniciar. Sí, este evento de Sweden Coffee está patrocinado por una buena noticia que tenemos con todos acá, que es la nueva maestría de dirección de marketing que vamos a tener en abril del 2025. Las inscripciones eh, van a ser a partir de enero del siguiente año, entonces vamos a hacerles la invitación para este evento de Sweden Coffee. Bueno, ya tenemos a Pablo acá con nosotros. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Miguel. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, Pablo, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, compañeros. Entonces vamos a tener una charla que vamos a iniciar. Nos acompaña el profesor Pablo Vidal, que él es consultor, conferencista y profesor de marketing digital e inteligencia artificial de algunas universidades del país. Bueno, pues a Pablo él se auto proclama pues el patacón ibérico acá, es tan ecuatoriano y a la vez tan español que damos la bienvenida. Él es docente acá de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Igual de la misma manera tenemos a Miguel. Miguel Sancán es consultor estratégico de marketing estratégico y digital. Y pues conmigo vamos a tener eh, una charla, un debate. De nosotros como un caso, no vamos a tratar de ver si es que las cosas están mal hechas o bien hechas, sino más bien de tratar de dar unos cuantos argumentos metodológicos, empresariales, de qué es lo que está haciendo Sweden Coffee con este caso y para ver qué es lo que hay que tener cuidado, qué ventajas tiene esto, qué desventajas y poder no afectar un activo tan importante como son las marcas, ¿sí? Bueno, entonces te doy paso, mi querido Pablo, para iniciar y vamos entonces con el debate. Estás con el teléfono, micrófono apagado, Pablo. Gracias Gustavo. Nada, voy a compartir pantalla. Vamos a contextualizar brevemente el tema de las marcas, ¿no? Vamos a aterrizar un poco la idea y luego ya entramos en debate. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Gustavo por la invitación. Estos espacios yo creo que son necesarios para poder contrastar, pues no solamente la teoría que vemos en los programas de la universidad, sino también la parte práctica, ¿no? Y sobre todo la percepción que tiene el público de las marcas. Si nosotros revisamos y nos ponemos a ver este calzado, seguramente muchos y muchas ya identifican perfectamente la marca. Si pongo este dispositivo electrónico, también muchos y muchas identificarán a qué marca pertenece. O si pongo esta botella, sin necesidad de aplicarle colometría, ni siquiera tipografía, también sabrán hacerlo. Y es que muchas veces cuando manejamos los conceptos de branding, manejamos el desarrollo de las marcas, confundimos la marca como tal con un logotipo, ¿no? Aparte de que logotipo le llamamos a todo, ¿no? Hemos ya acuñado ese término como símbolo, como texto, como fusión, cuando eso es un concepto erróneo y por eso también muchas marcas hoy en día no comunican de forma correcta, porque ya la misma parte del logotipo, la imagen misma, el símbolo, es parte de la comunicación, es parte de la impronta, es parte de la identidad y de la personalidad que tiene la marca. Tenemos que eh, abrir mente y entender en qué consiste una marca.
¿vale? Porque, como he dicho antes, una marca es mucho más que un logo o es mucho más que un nombre. Engloba, pues como vemos aquí, una serie de elementos tangibles e intangibles que la diferencian y la otorgan un significado único en la mente del consumidor. ¿Vale? Esto ahora Gustavo seguramente lo amplíe con el brand equity, pero precisamente es el valor que reside en la mente del consumidor. Y una marca tiene distintos componentes clave. Están los componentes tangibles, entre comillas, como puede ser el nombre, como puede ser el logotipo, como puede ser esa frase pegadiza, el eslogan. Incluso me atrevo a decir que el customer experience, ¿vale? Porque al final es la suma de todas las interacciones físicas y emocionales que tenemos con la marca. Y por otro lado están los elementos conceptuales y emocionales, los intangibles, que pueden ser pues, los servicios, que puede ser la personalidad de marca, que puede ser el valor de la marca, la misma propuesta de valor, la que hace a una marca diferente a otra, la que hace que la gente piense por qué esta y no la competencia. Entonces, todos estos elementos forman un todo, que es una marca. Y eso crea valor. ¿Vale? El valor en las marcas nos permite diferenciarnos de la competencia y permite incluso justificar un precio más alto. Eh, el valor en la marca genera lealtad y esos, como hemos dicho antes, elementos conceptuales de personalidad, valores, lo que hacen es generar una conexión emocional que reduce la sensibilidad al precio y aumenta la repetición de compra. ¿Vale? Incluso también, si nos ponemos en plan puristas, podríamos hablar de un aspecto legal. La marca es un activo legal. El nombre, el logotipo, cuando están registrados, se convierten en un activo legal y financiero, ¿no? La propiedad intelectual que la marca puede licenciar, vender o defender en un momento dado en un litigio. ¿Cómo afecta eso? Y no voy a entrar en mucho detalle para que vayamos al debate. En la parte de la recordación, porque esto es súper importante. La, la capacidad de una marca para crear valor depende intrínsecamente de su recordación y de su consistencia. ¿Vale? Cuando hablamos de recordación de impronta, hablamos de la facilidad en la que o con la que un consumidor asocia la marca con una categoría, con un servicio. Si yo les digo, por ejemplo, Red Bull, o les digo Coca-Cola, o les digo Disney, seguramente no les venga a la mente el producto en sí, sino muchas más cosas que tienen que ver con los valores, con los recuerdos, con la asociación que hacemos de esas marcas. Y por otro lado está la consistencia, ¿vale? Que es la uniformidad en la entrega de la promesa de la marca, de la promesa de venta. El nombre, el logo, el tono, la experiencia, los valores, suponen puntos de contacto. Y la consistencia en este caso es el mecanismo que constituye la confianza y solidifica, si cabe, el significado único de la marca. ¿Qué pasa con marcas que a lo mejor tienen problemas de impronta, tienen problemas de recordación o son inconsistentes? Pues que definitivamente se enfrentan a un alto costo de adquisición de clientes. Porque si estamos cambiando constantemente elementos, nombre, logos, valores, colores, el consumidor va a tener lo más complicado a la hora de mantenerlo en la mente, ¿no? Y eso genera vulnerabilidad en la marca. Y es que todo entra por los ojos. Los ojos no son más que un filtro selectivo sensorial, pero tenemos que tener en cuenta que son capaces de capturar la atención del cerebro. Y el 70% de los receptores de los sentidos del cuerpo precisamente están aquí. Entonces, cuando nosotros presentamos la necesidad de comprar algo, se activa en esa primera fase del descubrimiento, tenemos una carencia, necesitamos algo, es cuando se empieza a activar esa parte de la corteza visual y en fracción de segundos el cerebro comienza a visualizar el producto desde todos los ángulos, ¿no? Y aquí entran en juego pues todas las partes que hemos mencionado antes e incluso, por meterme un poco en la parte de neuro, además próximamente Gustavo y yo vamos a lanzar un libro que se encarga de desglosar todo esto del neuromarketing en las marcas. eh, tenemos que entender que el cerebro tiene dos hemisferios y esos dos hemisferios tienen un rol muy específico, ¿vale? Un rol muy específico. Tenemos que saber
que el proceso por el cual una marca es percibida, recordada o almacenada comienza, como he dicho antes, en nuestros ojos, pero se divide en nuestro cerebro. Todo lo que es información visual y auditiva de la marca, logos, colores, nombres, eslogans, entran por nuestros sentidos, se dirigen a diferentes áreas del cerebro y se procesa y almacena. Y esto influye directamente en la impronta, la recordación y la consistencia. Entonces, el viaje que una marca hace por el cerebro es tal que, por ejemplo, lo que nosotros percibimos desde el ojo derecho envía información para que sea procesada por el hemisferio izquierdo. ¿Qué pasa con el hemisferio izquierdo? Que es el hemisferio, la parte del cerebro que se encarga de analizar pues, la lógica, la secuencia, la lingüística, ¿verdad? Y es la parte que se encarga de almacenar el código exacto de la marca, es decir, el nombre registrado, los precios, los datos concretos. El ojo izquierdo, sin embargo, envía información al hemisferio derecho, que es la parte creativa, la parte holística, la parte emocional. Y este lado lo que almacena es la personalidad de la marca, los colores, la forma, la música, ¿verdad? Incluso los sentimientos que asociamos a la marca. Y esto genera consistencia. ¿De acuerdo? Cuando realizamos cambios, rediseños, tenemos que tener mucho cuidado con este proceso porque puede implicar la pérdida del impronta y por tanto la consistencia. Y es que quien piensa que la psicología del color es algo baladí, ¿verdad? Los colores son uno de los elementos más poderosos que tiene la identidad visual de una marca, porque tienen la capacidad de evocar emociones, transmitir mensajes o diferenciar una marca sin necesidad de palabras, como hemos visto al principio. Y es que el color no es un complemento, es una estrategia. Nosotros tenemos que saber que nos hacen falta 90 segundos para tener una percepción sobre algo. Y aquí es donde entran en juego precisamente los colores. Cada color tiene un significado en nuestro cerebro y por lo tanto tenemos que saber asociar las marcas a esos colores. Yo quiero, por ejemplo, proyectar, pues en la marca de Sweet and Coffee, pues quiero proyectar el café como tal, la planta del café, pues tendré que jugar con colores verdes oscuros como la planta, colores tierra, orgánicos, blancos de taza de café y empezar a generar esa sensación de que estoy consumiendo desde el empaque, desde que yo veo el logotipo, el isotipo, una marca natural, una marca orgánica, una marca de café, ¿verdad? Y esto lo trabajan todas las marcas, ¿vale? Los colores negros representan poder, elegancia, misterio. ¿Ok? Luego tenemos diferentes estrategias. Por ejemplo, Google utiliza los 3 colores primarios. Agregaron un secundario, ¿vale? Decisión arriesgada, pero ese secundario lo que decía es que Google no sigue las reglas. O mismamente, ya que estamos hablando de marcas y franquicias, Starbucks, pues lo que he dicho antes, ese verde oscuro no solamente es la hoja del café, sino es un color que relaja, ¿vale? Entonces, tratamos siempre de aplicar eh, esa asociación o esa consistencia entre el color y la proyección de marca en sí, la identidad. Hay muchas herramientas que utilizamos para corroborar que eso es así. Que realmente cuando alguien ve ese producto en percha, en el letrero de una tienda o en un producto que tenga en la mano, ya su cerebro está construyendo lo que la marca persigue, que se perciba. Y si hablamos de tipografías, o sea, si ya dejamos de lado el tema de los colores y morfologías y demás, pues las tipografías para la marca pues es uno de los elementos más fuertes en cuanto a comunicación, tangible y estructural, ¿vale? La tipografía le da voz visual y personalidad a la marca, le da legibilidad, le da reconocimiento, le da consistencia. Entonces, mucho cuidado con el tema de las tipografías, ¿no? Utilizar serifas, por ejemplo, está muy bien, pero puede ser peligroso en cuanto a que podemos evocar mucha tradición, seriedad o lujo. Sin serifas, sin los puntitos o las puntitas de las letras, pues a lo mejor estamos evocando algo más moderno, algo más limpio, más accesible, como lo que hemos visto en Google. Y luego podríamos hablar de las script, ¿no? Como que están escritas a mano, que son muy interesantes, pero que no nos sirven para generar textos, eslogans, por ejemplo, muy largos, porque son difíciles de leer. Todo esto, como ven, conforma la percepción que tenemos de las marcas en sí. Hay muchas acepciones y muchos significados en función de la tipografía que estemos utilizando.
pero todas ellas comunican. Así que esto digamos que es un abrebocas, una primera parte del entendimiento de la marca desde la forma y desde el fondo, ¿no? Cómo conceptualizamos la marca con elementos tangibles e intangibles y cómo el cerebro procesa esa información. Voy a dar paso a Gustavo para que nos hable un poco del tema del brand equity y demás para complementar a esto que acabo de decir. Gracias, Pablo. Y qué importante lo que mencionas, ¿no? Tenemos aquí palabras como asociaciones mentales, empezamos a hablar de brand equity, empezamos a hablar de cómo la marca, ¿no? Es un activo muy importante, que es la parte más importante del producto, porque nosotros no compramos la pizza, no compramos la maestría, no compramos el automóvil, compramos el Nissan, compramos la Domino's Pizza, compramos la maestría de la Universidad Andina y las marcas tienen estas asociaciones que vamos a seguirlas conversando. Y qué interesante, pues vamos a continuar. Y Pablo, te hace una consulta nuestra participante que es Diana. Y dice, y te pregunta, ¿cuál es la diferencia más importante entre marca y logo? Porque has mencionado que hay una tendencia a confundirlas. ¿Y cuál sería una estrategia fundamental para que la marca llegue y se quede en la memoria en el largo plazo? Perdón, que estaba con el micro cerrado. Bueno, es una pregunta muy interesante. El logo forma parte de la marca. Digamos que la marca, para que nos hagamos una idea, es la identidad completa de una empresa, de un producto, de un servicio, en la mente del consumidor. Digamos que es la percepción que tienes de la marca, la promesa, la experiencia general que un negocio o una empresa ofrece. ¿Vale? El logotipo es la representación visual y gráfica específica que se utiliza para identificar precisamente o diferenciar esa marca. Como he dicho antes, el logotipo nos da, entre otras cosas, la capacidad de recordar a modo de texto eh, lo que es la marca en sí. Entonces, claro, el logotipo ya es una parte del diseño gráfico que conforma la identidad visual de la marca. Digamos que la marca es el todo y el logotipo, como he puesto una de las diapositivas, déjame ver si la puedo volver a proyectar. Un segundito. Aquí. Vale, ahí estoy. Vale, pues veamos esto un segundito. Aquí está. ¿Vale? La marca es el todo, el logotipo forma parte de la marca, como distintos elementos que, como he dicho antes, forman parte de esa percepción que tenemos. El logotipo es la parte visual y la parte gráfica del nombre. Y forma parte, como digo, el concepto tangible de la marca. Esa es la diferencia. Querías complementar la pregunta, ¿cuál sería una estrategia fundamental para que la marca llegue y se quede en la memoria a largo plazo de las personas? Pues otra gran pregunta, Diana, porque aquí tenemos que plantearnos, esto es un tema más de fondo, ¿no? Porque hemos visto que últimamente pues, hay muchos rediseños de marca. Ha sido el caso, pues tenemos a la selección del Ecuador, tenemos algún banco, o lo que ha pasado ahora con Sweet and Coffee. Entonces, los rediseños tienen que darse debido a una serie de circunstancias que obliguen prácticamente a la marca a cambiar. ¿Vale? A nivel morfológico, en cuanto a la forma que tiene la marca, pues oye, estamos utilizando muchas esquinas, que a lo mejor eso ya no queda o no se percibe como algo tan orgánico y nuestra marca es una marca pues que precisamente evoca naturaleza y tal. Bien, tiene una serie de fundamento en esa parte, o luego, bueno, por un tema de cambio o visión que tenga la empresa, las empresas y las marcas evolucionan. Entonces, cuando yo no fundamento ese rediseño y empiezo a cambiar constantemente la marca, la tipografía, los colores, tengo un problema porque no tengo consistencia. Y entonces mi cerebro no es capaz de almacenar. La memoria, Diana, es plástica. ¿Vale? Yo, por ejemplo, no me acuerdo los calcetines que llevaba el viernes pasado. Pero sin embargo, si hoy llego al supermercado, me voy al mall y parqueo en la plaza J12, si mañana vuelvo al mismo sitio, al mall, y parqueo en la plaza K15, mi memoria es capaz de borrar lo que no es relevante y almacenar esa nueva información que sí es relevante para mí. Entonces, son elementos que hacen que recordemos
o no. Y en la marca pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando yo no genero consistencia y estoy sujeto constantemente a cambios o a cambios muy bruscos que no ha tenido un periodo de transición y de comunicación correcta, es probable que el público, ya no te digo que la olvide, pero sí que la confunda. Y eso puede generar, pues, en esa confusión, pérdida de confianza, que es muy importante, sobre todo en las marcas de hoy en día. Entonces, una estrategia clara es la recordación, el awareness. Nosotros hacemos campañas a lo mejor publicitarias y simplemente pensamos que una campaña publicitaria es para vender. No, una campaña publicitaria tiene que cumplir varias fases dentro de un proceso de compra de un consumidor. Y uno de ellos, el más importante, es el reconocimiento de la marca, el awareness. La marca tiene que tener presencia. Presencia, 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 de tal manera que pase lo que he puesto al principio de la clase o de esta pequeña charla, que pongamos marcas sin los colores, sin las tipografías, sin nada, absolutamente nada, y seamos capaces de identificarlas, porque han tenido presencia, porque han sabido improntar a través de distintos elementos, ¿eh? Jingles musicales, colores, tipografías, asociación de valores. Coca-Cola, por ejemplo, pintó la Navidad de rojo. Santa Claus tenía un traje verde y Coca-Cola decidió, en una gran campaña de marketing, decir, bueno, vamos a hacer que la Navidad sea de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la Navidad es felicidad para muchas personas y queremos asociar la marca a este sentimiento, a esta sensación. ¿Ya? Así que tiene que ver mucho con la consistencia, Diana. Muchas gracias, Pablo. Igual, Diana, vamos, tanto Miguel, Pablo y yo, vamos a seguir complementando y reforzando a estas dos preguntas tan importantes que has mencionado. Ahora quiero yo comentarles, compartirles una información que igual voy a complementar a Diana y también a Verónica que está en el chat, que Verónica te vamos a responder en un par de minutos y vamos a ir ya aterrizando con el tema de Sweden Copy. En la parte estratégica que nosotros empezamos a diseñar marcas, como menciona Pablo, la marca como un todo, ¿no? Y de ahí otros elementos que conforman a esta marca. Dentro de lo que es el famoso marketing mix, cuando diseñamos la parte del producto, la marca es parte importante de ese diseño. Y cuando nosotros estamos dentro de lo que es la mercadotecnia, nosotros como emprendedores, como dueños de esa marca que está asociada a un bien o a un servicio, nosotros debemos entender que no es lo mismo gestionar el producto, ¿sí? El café, los tipos de cafés, si es capuchino, mocachino, o la mermelada de naranja, la mermelada de frutilla. También, por supuesto que gestionamos el tema del producto, también tenemos que comunicar el valor. Entonces, esa comunicación que menciona Pablo, tenemos que socializarla, tenemos que posicionarla, como dice Diana, que se quede en la mente del consumidor y es lo que se llama como gestión de marca. Y ahí es donde vamos a hablar un poco más muy rápidamente que cuando nosotros gestionamos el producto, el café, la mermelada, nosotros debemos entender que esto significa primero la funcionalidad que tienen ellos, es decir, que cumpla lo ofrecido. Cuando revisamos el tema de Sweet and Coffee, ellos tienen o sea, muy buenas la oferta, la funcionalidad, tienen compromiso con el consumidor, con el Ecuador, tienen un compromiso con el campesino, con un compromiso con su marca, con el planeta, en fin, no hay ningún problema. La segunda parte de gestionar un producto es la calidad y recordemos que la calidad es una percepción, realmente es relativa a la persona y tiene muy buena calidad, o sea, no ha sobrevivido, se ha mantenido en el tiempo, ha sido tan sostenible el negocio que Sweet Coffee es muy conocido. Yo creería difícilmente que haya una persona que no conozca qué es Sweet Coffee y o desconozca esa marca. Los aspectos que nos ha dado, ¿sí? Dentro de la gestión del producto, el aspecto de los locales, el aspecto de sus sillas, la consistencia, es decir, siempre lo mismo, o sea, el mismo modelo de sillas, el mismo modelo de colores. El capuchino en el Sweet Coffee de Quito con el Sweet Coffee de Guayaquil tiene que saberme igual, ¿sí? El tema del manejo de los empaques, del diseño estructural, cómo se han mantenido en esa consistencia, se ha mantenido con un diseño gráfico, con un diseño estructural es muy buenos, tienen los postres que son deliciosos, es decir, la parte del empaque, la parte de cómo ellos informan, todo lo que son los servicios adicionales y el soporte es lo que
forma la gestión del producto. Entonces, gestionar el producto es gestionar eso, el tangible, digámoslo así, o a veces también el intangible, porque me pueden preguntar, ¿y qué va a pasar con los servicios? Es igual como un seguro de vida o un seguro para tu vehículo. Igual mantienes estas bases. Pero cuando nosotros gestionamos, en la parte del branding, gestionar la marca, lo que menciona Pablo, o sea, no solamente es, claro, la palabra sweet and coffee, pero también tratar de asociar, de crear el famoso logotipo. Aquí puse un ejemplo de lo que como Sweet Coffee comunica el blanco con el verde, porque hay también una parte de psicología de colores que comunica eso. El verde le comunica algo a tu estructura cerebral inconsciente, el subconsciente. ¿Sí? La marca también entra en la parte a quién vamos dirigidos. Hay marcas que son productos que son para niños, pero lo compra el padre, pañales, por ejemplo. Otra cosa es productos para adultos de alimentos o servicios, en fin. La marca también tiene que tener un entorno cromático, ¿sí? Eso es para diferenciar, ¿sí? Y de ser innovador. Por ejemplo, en el caso de Sweet Coffee, ellos manejan un entorno cromático en sus productos, en sus servicios. Vemos el delantal, el uniforme de quien nos atienden siempre amablemente en Sweet Coffee, pues se mantiene esa consistencia. Hay una consistencia de colores, el hippie japa en un color, el café orgánico verde, el café de Saruma en color naranja, en fin. La marca también requiere una arquitectura gráfica, el estilo tipográfico que menciona Pablo, ¿sí? No hay que jugarla, hay que saber seleccionar eso, hay que tener un análisis de descriptores, ¿no? De hippie japa, el porcentaje, si es tueste intenso, aroma intenso, en fin, ¿sí? Y la marca es la que siempre debe resaltar. Pablo mencionaba sobre un libro que nosotros vamos a lanzar acá en conjunto, que esperamos que en un par de meses ya tengamos el impreso, igual vamos a compartirlos con ustedes esta información. Tenemos también un estudio de lo que se hizo con varias marcas en el Ecuador. Se hizo con Gardela, se hizo estudios también con Scoffy, bueno, a través de una metodología también tuvimos a Galletti, a Gardela, Scoffy, Don Manuelito, Papá Café y por supuesto Sweet Coffee en estas investigaciones que simplemente pues las paso rápido. Estas investigaciones lo que demostraban es que la importancia de tener una marca posicionada, igual Diana va a decir, igual todavía no me responden cómo puedo yo lograr eso, y siempre pues la marca es la que tiene que resaltar y tiene que también tener eh, forma en la parte del formato del envase. ¿Sí? Entonces, esa consistencia, como ustedes ven, son los puntos principales de cómo se gestiona el producto y cómo se gestiona una marca. Entonces, vamos viendo un poco de las bases fundamentales para gestionar ellas, pero aquí ya empezamos con ciertas cositas que ya pues nos vamos a empezar a debatir. Quiero ir ya aterrizando mucho más. Hay cambios que generan un conflicto en cuando Pablo nos mencionaba de la parte cerebral, de la parte neuro. Hay conflictos que a veces dicen, oye, una salsa de tomate azul, un vino azul, una cerveza transparente, como que Nike cambie el nombre a, no sé, a Fike, no sé, algún tema así. Eso genera conflictos, genera desasociaciones. Cuando yo digo Sweet and Coffee, a mí me vienen las palabras postres deliciosos, buen café, calidad, nada barato, pero tampoco es que me quedo sin plata. En fin, tiene una gran cantidad de elementos que se asocian a su mente, ¿sí? Cuando digo Nescafé, sí, instantáneo, rápido, sí, o para uno será deliciosos, para otro no, en fin, son estas asociaciones que todos esos elementos se van juntando. Y la marca es parte importante que eleva la expectativa del consumidor, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a ver esas desasociaciones, es más o menos como cuando uno genera un, un capital, ¿no es cierto? O sea, uno va creciendo y genera, bueno, yo tengo mis estudios, tengo mis títulos, voy trabajando, voy sembrando mi marca personal, voy obteniendo una reputación, lo mismo que las organizaciones, ¿cierto?
Entonces, esa, ese capital de marca, que así como yo tengo un capital en el banco, un capital en mis activos fijos, que me compré mi bicicleta, me compré, en fin, de la misma manera se va formando un capital no financiero, no económico, que es un modelo de Keller que se llama el capital de marca, que se basa en el consumidor. Recuerda cuando Pablo decía, hay asociaciones, ¿no es cierto? Como tu imagen de marca, por la tipografía, por los colores, por las formas que tienen tus empaques, tus vasos, en fin. Ahí en la parte roja dice, habla de los tipos de asociaciones. El precio que tú comunicas, el empaque, el tipo de café, el servicio, cómo te atienden, todo eso va asociando a la marca y ahí sí, Dianita, como tú preguntabas, ¿cómo puedo yo fortalecer ese posicionamiento en la memoria? Es a través de todo lo que tú gestionas en tu producto y cómo gestionas tu marca. Vamos, ¿no? Eso puede generar disposiciones favorables, también no favorables, porque a veces que cuando lo hacemos mal, puede posicionar, pero de una manera negativa. Un ejemplo, los políticos, ¿no? Acá en el Ecuador, hacen tanta cosa que van posicionando con negativas y hay otros que le van posicionando negativas. O sea, es de doble filo en ese sentido. Por eso hay que tomarlo en serio de la forma más integral posible. Y digo en serio, suena un poco feo, pero hay un estudio que hicimos en 2015 a 2019 donde la microempresa no toma en serio la gestión marcaria. Y lo digo así de manera, y tenemos más de 85,000 de ese tipo de empresas acá. Crear la marca no es como dice Pablo, solo creo el diseño gráfico y se fue, con el color que le gustó a mi mujer, entonces ese se fue. Va mucho más allá en ese sentido para crear ese capital de marca. Una marca crea una identidad. Yo soy café, yo soy Sweet and Coffee, soy postres ideal y de buena calidad, con café ecuatoriano, con café de Jipijapa, con café de Loja, con café, en fin. Eso a través de las imágenes que yo doy, como un postre, sí, o sea, como los envases que tengo acá, los vasos, el sundae, los shakes, en fin, cualquiera que todos esos, son las imágenes que a mí me dan sentido y significancia de quién soy yo. Yo soy calidad. Yo soy apetitosidad, nada más rico que un café como yo, ¿sí? Todos esos juicios, sentimientos, todo lo que se evoca, pues, especialmente en redes sociales, que son medios de comunicación bidireccionales, ¿no? Yo puedo ir jugando y sembrando ese posicionamiento, Diana, y todos los demás, para fortalecer la marca y generar asociaciones positivas. No existe producto que no tenga una asociación a una marca. Eso no existe. Y no existe marca que no tenga asociaciones, que pueden ser positivas y negativas, como habíamos hablado. Y luego también hay que construir relaciones. Decir que mi café, yo pago un precio justo a mi campesino, yo pago soporte técnico a mi campesino, a mis proveedores, pago salarios dignos, no exploto a mi gente, cuido el planeta, ese compromiso que habla Sweet and Coffee. Entonces, son relaciones que han fortalecido y por eso tenemos una marca potente como Sweet and Coffee. Y todo eso, mi querida Dianita, va grabado dentro del cerebro y por eso esas asociaciones se fijan más. ¿Ya? El branding es fundamental. Entonces, tanto Pablo como yo hemos conversado sobre cómo las marcas funcionan, cómo se posicionan y la importante que es. Ahora, pasemos con Miguel para que nos cuente sobre la campaña y ver si esto va de la mano o Pablo y yo estamos locos. ¿Sí? Vamos, Miguel. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias, Gustavo. Sí, bueno, para empezar, creo que todos los que estamos acá vimos en algún momento algo de esta campaña. Como una anécdota, recuerdo que ellos hicieron la campaña por fases y me parece que la primera parte consistía en hacer una comunicación a través de email marketing. Entonces recuerdo que yo estaba un día en la mañana, martes por la mañana, trabajando en la compu, voy a revisar mi correo y había un email de Suite. Tenían ahí la pieza gráfica comunicando con una taza de café y alrededor los distintos nombres con los que comúnmente la gente llama a la marca.
Me pareció genial, me pareció fantástico. Entonces, en ese momento lo compartí con varios grupos de marketing digital, grupos de WhatsApp, y la verdad es que a todos les gustó. A todas las personas de todos los grupos les pareció genial, les pareció disruptivo, y a mí también, por supuesto. Pero 2 días después, ellos comienzan a comunicar ya a través de sus redes sociales y entonces aquí empieza la verdadera ola con un poco de hate. La respuesta de la gente. Hubo gente que estuvo a favor de la marca, pero también hubieron personas que estuvieron en desacuerdo, ¿no? Que al igual que lo que mencionaba Pablo y por ahí Gustavo, el riesgo siempre está. Pero ¿qué has hecho con la marca? ¿Qué ha pasado con mi bebida de café favorito? No me esperaba que llegaran a este nivel. Entre otros comentarios que por ahí se expresaron en redes sociales. Haciendo un poco de recuento de cómo nace toda esta campaña, que no es un cambio permanente, sino más bien es un rebrand, por decirlo de alguna manera, temporal, de alguna manera estratégico. El contexto es que hace ya algún tiempo atrás, y esto lo cito porque lo han mencionado los propios directivos, los dueños de la franquicia, Richard Pitt, Soledad Hanna, que desde hace algún tiempo atrás habían notado esta forma coloquial, entre comillas, de cómo la gente llama a la marca, ¿no? Entonces lo habían ido anotando y en conjunto con la agencia que maneja la marca, tenían ya hace algún tiempo atrás la idea de lanzar algo como esto. No se atrevían, ¿por qué? Porque nosotros acá en Latam todavía por ahí tenemos un poquito de prejuicios, de recelo. Quizás por ahí no nos lanzamos todavía a hacer este tipo de acciones que en Estados Unidos, en Europa sí son habituales, pero la marca no daba el paso. Y todo empieza con un aparente error que esto después lo confirma la agencia de ellos que sucede que uno de sus colaboradores por error envía mal escrito el nombre en uno de los vasos y se imprime un gran lote de vasos con ese nombre que decía Swiss and Coffee. Entonces, el colaborador se asusta, ¿no? Y dice, me van a votar, ¿no? Ya estoy fuera de la empresa. Pero fue como que la excusa perfecta que necesitaban. Entonces, esto llega a oídos de la gerencia de operaciones, que está Soledad Hanna, la esposa de Reed, y luego lo comparte esto con la agencia. Entonces, como ya lo habían tenido en mente hace algún rato, la agencia le dice, oye, ¿qué te parece si ahora aprovechamos este error, entre comillas, y vemos qué pasa, ¿no? Entonces lo hicieron. Al comienzo ellos tenían la idea de hacerlo solo por canales digitales, es decir, por emails, por ahí cambiar un poco en los logos, en redes sociales, por ahí imprimir los vasos, pero después quisieron ir un poco más allá y se atrevieron a cambiar ya no solamente el nombre de la marca en los vasos, impresos con diferentes nombres, sino también cambiar los locales, ¿no? Yo me sorprendí en particular cuando voy un día a uno de mis locales favoritos de la marca, que es el de Ordesa, el de la Tremilio, la calle principal. Un local icónico, por cierto, es uno de los primeros. Yo creería que tiene facilito por ahí unos 20, 22 años. Y es un local que lo remodelaron casualmente hace 2 años. Y me sorprendí cuando llego allá y justo estaban desmontando la gente de la agencia y estaban quitando la marca Sweet and Coffee y poniendo Swiss and Coffee. Entonces yo no lo podía creer, de verdad que me llamó muchísimo la Yo atención. también Me pensé que era pareció, algún emprendedor loco que se puso el negocio y quiso sí, imitar a eso. sí, Tenía mucho impacto. sí, como las cosas que suelen ocurrir acá en Latinoamérica. Pero después ya me di cuenta que no estaba solo en ese local, sino que estaban haciendo eco en otras tiendas, inclusive a nivel nacional. Y a mí me gustó la campaña, pero claro, hay un riesgo muy alto detrás de todo eso, que no todo es de color de rosas. Y es justo lo que mencionaba Pablo, que se corre un alto riesgo de que la percepción del consumidor cambie por el efecto de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad no es otra cosa que el hecho de que nuestras neuronas tienen la capacidad de regenerarse y de crear nuevas neuronas
y con ello nueva información a partir de la información que entra a través de nuestros ojos. Entonces, esa es una de las desventajas, por decirlo de algún modo, en este tipo de acciones que si bien son emocionales, que de manera directa no pretenden vender, sino más bien que quieren conectar con la audiencia, pero hay que considerar muy bien estos aspectos y hay, en lo posible, yo me atrevería a decir, hay que tener un plan de mitigación para direccionar la campaña y no lograr el efecto contrario. No sé si quieres complementar algo, Pablo o Gustavo. Bueno, sí, o sea, ya entrando un poco en el campo de batalla, como yo digo, ¿no? En el debate, claro, yo concuerdo. Yo, de hecho, bueno, me ha pasado también con otras marcas, ¿no? Como que han hecho un cambio reciente en su tipografía, como Pacari, por ejemplo. Entonces he visto una tendencia que, aparte de lo que dice Miguel, que yo creo que también en esa historia que cuenta del trabajador hay un componente narrativo importante y de marketing. Creo que, bueno, el riesgo, independientemente de que entremos a valorar, que tampoco creo que tenga mucho sentido el si es más historia o más ficción que realidad, ese tema del trabajador, bueno, pues lógicamente generó un retorno en la atención tremendo, sobre todo en los medios ganados, ¿no? Todos sabemos que la comunicación de marcas, pues tenemos los medios propios, yo tengo mis canales, pues Dan Coffee tiene sus redes sociales, su blog, etcétera. Pero luego hay unos medios muy importantes que son los medios ganados. ¿Qué dicen los demás de la marca? Entonces, sin una gran inversión publicitaria, esa, entre comillas, incorrección se volvió noticia, se volvió viral, se volvió trending y la gente empezó a hacer ruido y empezó a hacerse eco de este tema. Claro, si uno lo ve desde el punto de vista de riesgo de marca, de disrupción, fortalece claramente la personalidad de Sweet Coffee en cuanto a que refuerza eso que comenta al principio de los rasgos intangibles, humor, cercanía, autenticidad. Y con esto que cuenta Miguel, bueno, pues razón de más para decir, bueno, humaniza la marca al admitir que en principio fue un error, pero luego bien que les ha venido la interacción popular. Claro, si nos ponemos a pensar eh, en esos haters, yo justo estaba ahora buscando en internet y voy a poner esta diapo que he medio capturado, ¿vale? Esta de aquí. Claro, aquí tenemos, pues, justamente lo que decía Miguel, lo estaba revisando ahora, el tema del análisis de sentimiento en redes sociales. Eh, claro, pues como todo en la vida, ¿no? Para gustos los colores, tenemos de todo tipo, o sea, aquí hay de todo tipo. Tenemos esta parte, tenemos esta otra. Entonces, tenemos que pensar, entre otras cosas, que eso también se puede utilizar a favor. Lógicamente, el hate, podemos decir que la gente no es capaz de asumir pues, los rasgos o la identidad cultural y empezamos a meter el sentimiento patrio, ¿no? Que es tan importante. De repente, claro, Sweet and Coffee como tal crea una barrera cultural casi impenetrable contra los competidores globales. Si hace un llamado emocional y patriótico sobre cómo se pronuncia y cómo debería ser, pues claro, se gana la gente que dice, oye, pues sí, así somos nosotros, ¿no? Y trabaja esa parte y esa activación emocional, porque esta sorpresa, el humor, los memes, también activan esa parte de forma potente del hemisferio derecho que hemos dicho antes, pero no, como dicen en mi país, no todo el campo es orégano. O sea, al igual que podemos activar esa parte derecha del hemisferio en cuanto a la recordación por el humor, por la sorpresa, también podemos erosionar esa percepción que teníamos del naming, ¿no? O sea, si yo de repente empiezo a ver y yo conozco la marca y empiezo a ver cambios en los empaques, en los productos, en los letreros de las tiendas, unos tienen Swiss and Coffee, otros tienen Sweet and Coffee, claro, el hemisferio lógico, que es la parte izquierda, ya lo he comentado antes,
está recibiendo muchísimos códigos lingüísticos y eso confunde el almacenamiento del nombre como tal. Esto va a dificultar muchísimo el tema de la impronta a largo plazo. Incluso la confusión, como decía antes, caemos en el gran riesgo de un alto coste de adquisición de nuevos usuarios que no sabe bien si esto es el de verdad, no es el de verdad. Entonces, ahí tenemos también un riesgo que hay que contemplar, por no decir ya lo que comentaba de la tipografía, ¿no? Si estoy utilizando diferentes fuentes o estilos para imprimir las variantes en elementos clave, además de marca, los vasos, las fachadas, estamos rompiendo lo que decía Gustavo, la consistencia tipográfica, la consistencia del logotipo original. Y esto es un mensaje que se transmite sobre, sobre el público, sobre la audiencia. El nombre de una marca no puede ser maleable, porque eso debilita el activo tipográfico y debilita el reconocimiento instantáneo de la marca. Y eso puede fragmentar la recordación, porque al final cuando queremos promocionar múltiples nombres, generamos ambigüedad. Y eso hoy en día ya sabemos cómo funciona. Aquí estamos viendo pues las reacciones de muchísima gente y claro, yo también digo como Miguel, al final entramos en ese debate que Gustavo y yo en muchos foros pues acabamos escuchando y participando de, bueno, pero lo importante es que se hable de la marca. Aquí tendríamos que matizar cosas, ¿no? Porque hay que valorar mucho ese sentimiento, como digo, de redes, porque yo siempre digo en clases que el riesgo más grande que cometemos en el siglo XXI es no escuchar, no movernos a la misma velocidad que el consumidor. Entonces, que esto sirva de termómetro, para bien o para mal, de cara a futuras acciones, pero yo pongo en balanza esos pros de tener identidad personal, más que identidad, personalidad, el atreverse y el generar un elemento disruptivo, pero también pongo en la balanza los contras que hemos fundamentado en la concepción y creación o el desarrollo de una marca que principalmente en este caso se basan en la consistencia, ¿no? Entonces yo quería poner un poco en balanza esas dos partes. Genial, gracias Pablo. Bueno, aquí quiero ir respondiendo también a Verónica, que nos ha preguntado en cuanto a la consistencia que se menciona, ¿qué pasa con las marcas que cambian mucho su imagen? ¿Sí? Las personas puede ser que no lo relacionen y piensen que se trata de otra marca. Es lo que estamos revisando ahora con Sweet and Coffee y Sweet and Coffee, ¿no? Y que sí ha sucedido. Yo cuando lo vi la primera vez me impactó y yo pensé que era otro negocio, otra marca. Y dice, cuando haces algo muy sorpresivo y sin estrategia, ¿cómo luego puedes posicionarte y que te reconozcan? ¿Cómo podemos hacer eso? Y ha mencionado, Verónica, una palabra muy importante que es la parte estratégica. Sí, esta parte creativa, como dice Miguel, se confundieron, escribieron mal en el vaso y bueno, me dio la idea de hacer tal cosa. Eso es un tema operativo, es un tema táctico, pero requiere una estrategia. O sea, Pablo mencionaba y dice, bueno, yo quisiera que hablen de la marca. Sí, pero pueden hablar mal de la marca. Quiero regresar 5 años atrás. No sé si ustedes recuerdan cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol cambió su marca gráfica. ¿Sí? Ustedes recordarán, se hizo un análisis, aquí fue con Luciano, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que estábamos revisando la evolución de cómo era la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Sí? Cuando la agencia dijo, bueno, la nueva imagen pues mantiene la silla manteña, que no era manteña, sino de Valdivia, y que se mantiene el águila, no es águila, es un cóndor. O sea, tenía una gran cantidad de inconsistencias para justificar el diseño. A mí me puede decir, pero Gustavo, ahora ya se reconoce. Claro que se reconoce. Han pasado 5 años con una gran cantidad de inversión de recursos para nuevamente reposicionar. Pablo y Miguel mencionaban sobre la plasticidad neural, el aprendizaje. Claro, el escudito anterior con el cóndor, con las alas abiertas, ya el cerebro lo olvidó y posiciona nuevamente esto de acuerdo a la gran inversión en comunicación que ha hecho la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo mismo como Banco de Pichincha, recuerdan ustedes, al cambiar al sellito amarillo que nadie entendía qué significaba esa L que estaba virada. Igual, sí, pero Banco Pichincha ha invertido millones de dólares, es una de las empresas
que invierte en comunicación, ¿sí? En sus cajeros automáticos, en la página web, en nuestras tarjetas de débito, en nuestras tarjetas de crédito, en la radio, en la televisión, en digital, que vuelve a posicionar y nuestro cerebro vuelve a aprender. Pero resulta que la micro y la pequeña empresa no tenemos ese tiempo, no tenemos esa inversión para reposicionar, Verónica, ¿sí? Es decir, lo que tú mencionas sobre qué pasa cuando cambiamos mucho la imagen, perdemos ese capital marcario que habíamos conversado, ¿sí? Ese capital marcario que nosotros perdemos, no es fácil volverlo a recuperar, porque esa marca anterior que tenía excelentes o asociaciones mentales positivas, la pierdes. Y si vuelves a posicionar una segunda marca, una segunda vez, y tal vez arrancas como este tipo de mensajes de que no le gustó mucho a la gente, alguna le parece regionalista, me parece una burla de cómo pronuncian los de la costa, me parece una burla de cómo pronuncian los de la sierra, vas generando una asociación pésima. Entonces sí hablaron de ti, hablaron de la marca, pero hablaron mal. Entonces eso hay que tomar en consideración que que ese capital marcario puede estar jugando no a tu favor, puede estar jugándote sucio, ¿sí? En ese sentido. Es decir, te van a relacionar con un tema de clasismo, te pueden a un tema de regionalismo, como hablaba, como estaba revisando ahí, que aquí se habla en castellano y no en... Entonces, toda esa relación empezó a hablar mal. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos algo sorpresivo, como dice Verónica, y sin estrategia, ¿cómo luego puedes reposicionarte y que te reconozcan? Toca nuevamente invertir, Verónica. En el caso de Sweden Coffee, nuevamente las lonas, nuevamente las gigantografías, los vasos, las servilletas, en fin, y volver a empezar. Claro, en 5 años tal vez nadie se acuerde de esta campaña, pero si nosotros ponemos la inversión que ha tenido Sweden Coffee para esto y ha degradado, ha manchado tu reputación, porque recordemos que posicionar la marca es posicionar una reputación, sí te puede estar costando, ¿sí? ¿Están hablando de la marca? Yo creo que sí, pero positivo o negativo, eso hay que seguir trabajando en ello, ¿sí? Entonces, eso es, Verónica, Diana, yo creo que se ha fortalecido bastante estas respuestas y más bien, Miguel, ahí para que nos sigas comentando qué ventajas y desventajas hay en esta nueva campaña. Sí, hay que considerar también un factor importante y es el hecho de que Sweet prácticamente es una de las marcas de acá que está arraigada a nuestra cultura. Y yo me atrevería a decir que ellos han sido los que han creado la cultura o el hábito que te vas a una cafetería a pasártela bien con tu amigo, con tu novia, o que vas solo, o que quieres irte a comer el postre o el cafecito de la tarde. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque antes del 97, el año en que empieza Sweet con su islita en Mall del Sol, que ni siquiera era un local, era una isla, antes de eso no existía nada, y menos aún una marca así tan posicionada con este nivel de recordación alta, que inclusive en algún momento lo conversaba también en clases con alumnos, porque la marca transmite bastante, y es por el hecho del nombre. El naming está clarísimo, dulce y café en inglés. Imagínense, y esto es algo que yo les suelo decir a los alumnos, imagínense si en ese año, 97, a Richard, el dueño, se le hubiera ocurrido poner al nombre Cafetería Don Richard o Postres Doña Soledad. Más de lo mismo. No es disruptivo, es muy común. Entonces, difícilmente se iba a posicionar. Ellos hacen lo propio y van un pasito más allá, cambian el nombre a la marca, Sweet and Coffee, que suena muy anglo, suena muy gringo, y acá en nuestra cultura que nos gusta mirar por ahí lo de afuera como que de mejor calidad. Entonces, mira. El color verde no es casualidad, lo decían por ahí ustedes, que transmite naturaleza, orgánico, café, sí, pero por ahí yo también pienso que tiene que ver con esta cafetería famosa a nivel mundial con el loguito de la sirena, que todos sabemos de quién estamos hablando. Entonces, estos elementos han logrado de muchas maneras posicionar la marca y de repente dar este salto de acá sí fue muy arriesgado. La verdad. Cuando yo vi el correo y lo compartí con los grupos de WhatsApp, pensé que solamente se trataba de eso, de una campaña de emails y nada más.
Luego lo vi en redes y dije, ah, ok, está lindo, pero después cuando ya vi los vasos, vi las tazas, dije, wow, qué loco. O sea, tiene que tener un respaldo ahí detrás para atreverse a saltar sin paracaídas y poner ahí en tela de juicio todo lo que la marca ha venido construyendo, que no es fácil, definitivamente. Porque sumado al hecho, y alejándonos un poquito del análisis de la marca, por ahí también se han incrementado con el paso de los años, y esto es normal por un principio de administración básico, que mientras más crece una organización, una empresa, es mucho más difícil controlar y con ello mantener una buena calidad. Y eso ha incidido en el incremento de de los números de quejas en cuanto a los pedidos, en cuanto al tipo del servicio, etcétera, etcétera. Entonces, si le sumamos a esa percepción el hecho de cambiar el nombre y de empezar de cero, sí hay un riesgo muy alto. Hay que tener también considerar la parte buena o agradable de esto, ¿no? Que es precisamente, como lo mencionó Pablo hace un momento, el hecho de que la marca logró notoriedad, no solamente exposición gratuita por parte de los medios, sino también de los usuarios. Por ahí se generó mucho contenido por el usuario en TikTok, por ahí vi en YouTube, en Instagram, etcétera, cientos de menciones en historias de la gente que iba a su cafetería habitual y se encontraba con un nombre totalmente distinto. De alguna manera esto es publicidad gratis, pero claro, el punto detrás de esto es que a cuántas personas esta acción simplemente le disgustó. ¿Cuántas personas dijeron, yo no voy más? A mí me pasó lo contrario. Yo hace rato no iba a Sweet, de hecho ya no voy casi, pero cuando vi lo del cambio, dije, me tengo que dar una vuelta, ¿no? Algo que a mí me pareció que también ellos se equivocaron por ahí en el timing o en coordinar las acciones fue que me fui a una de las tiendas en que tenían cambiado el nombre en la parte de afuera. Entonces yo esperaba, ¿no? Me pido algo para servirme ahí porque quería que me sirvieran en las tacitas. Y yo esperaba que me lo sirvieran con las tacitas con el nuevo nombre y no pasó. Después fui otra vez al mismo local con el nombre cambiado y pido para llevar porque dije, bueno, a lo mejor no han invertido en cambiar la vajilla porque quizás es más costoso, pero es probable que en los vasitos para llevar sí tengan ya el nuevo nombre. Y tampoco pasó, entonces dije, ¿pero qué es esto? Se cambian y se gastan en cambiar el nombre de local, en hacer nuevas lonas, en imprimir. Pero luego no hay coherencia porque así como yo, seguro mucha gente fue con la esperanza de llevarse su vasito. Yo los quería coleccionar. De hecho, fui por eso, porque quería coleccionármelos y guardármelos. Pero las dos veces que fui, ni en la vajilla de porcelana de loza, ni en los otros empaques para llevar, no tenían el nombre cambiado. Entonces pienso que por ahí también faltó consistencia y coherencia en los plazos, en el timing para coordinar las acciones. Hay que ser muy perspicaz en este tipo de aspectos porque si bien la campaña de alguna manera buscaba llamar la atención, de nuevo atraer la atención y ser muy notorios, creo que este tipo de acciones también podrían lograr más bien el efecto contrario. Muy aparte de que a la gente le guste o no, quizás por ahí te desilusionas porque vas esperando encontrarte tu vasito con la nueva marca y no pasa eso, ¿no? Entonces, son aspectos fundamentales que se deben considerar en este salto muy arriesgado, diría yo, de hacer el cambio temporal de la marca. Sí, pues sí, este tipo de acciones, ¿no? Para tratar de posicionar tu marca, a tu marca empieza a restarle valor, es decir, con todas estas cuestiones negativas, pues quiere decir que la acción no es tan recomendable en ese sentido, ¿no? Aquí está nuevamente también, no sé si se acuerdan, por eso mismo a veces nosotros la memoria es tan frágil que empezaban a jugar, la gente empezaba a burlarse de la marca de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con los Transformers, se crearon ya cuentas en X, y ahí es de real, arroba Sweet and Coffee, y empiezan a hacer burla. O sea,
Sí hay cosas positivas que uno puede decir, bueno, yo tengo un free press de $100,000, sí, pero te cuesta porque están hablando mal. Lo que menciona Miguel, o sea, por ahí pueden haber indicadores que suenan bonitos, que tengo un free press, es decir, toda la publicidad que me ha hecho en los medios que yo no he pagado, eso es un free press, pero ¿qué están hablando de mí? Los medios ganados, o sea, tanto que me costó a mí los medios propios, mi página web, mis redes sociales y lo que la gente hable para que empiece a hablar mal. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque si esta estrategia erosiona la reputación marcaria, pues no valdría la pena. ¿Sí? Aquí tenemos un mensaje de Jorge que habla que habrá que ver los números al final del cierre fiscal. Pienso en lo personal que más vale un lugar acogedor para tomarse un cafecito caliente y buena compañía. Mira lo que menciona Jorge. O sea, claro, si el objetivo es que tú tengas un cierre fiscal superior y hayas medido desde cuando lanzaste la campaña de Sweet and Coffee hasta cuando termina en comparación de los primeros meses cuando eras Sweet and Coffee, hay que ver como dice Jorge, porque depende del objetivo que yo tenga. Si quiero objetivo de ganar más, pues hago pedazos la marca, igual voy a ganar más. Pero ¿qué sucede con el tema de cómo has erosionado tu capital de marca? Entonces, Jorge, puede que sí, te vas a seguir tomando el café bien calientito, con buena compañía, pero ese es un grupo de gente que pensamos así. Yo también voy, no le va a cambiar la calidad, pero vamos viendo cómo sucede en este sentido, ¿no? No por cambiarle la marca a la Federación Ecuatoriana vamos a tener más goles. Entonces, es igual de la misma manera como nosotros podemos ir comentando este tipo de temas. Eso, Pablo, no sé si algún tema... Ah, mira, Elena también nos describe cómo se interpretaría en el mercado si la empresa no obtiene los resultados esperados. Se arrepiente y le regresa a la empresa el nombre anterior. ¿Qué opinas, Pablo? Bueno, ya ha pasado. Yo he puesto antes un caso con Gap. Gap, eh, Gap hizo esto. Ay, que no estoy, perdón, no estoy, yo pensaba que estaba compartiendo pantalla y yo hablando libremente y de forma alegre. Eh, Esto pasa mucho, Elena. Cuando, cuando hay marcas que llevan a cabo estrategias de este tipo y al final, pues bueno, ven los números y ven un poco también la parte de la comunidad en cuanto a la percepción que ha tenido la marca en su mercado meta, pues pueden recular. Gap lanzó este rediseño del logotipo de la parte derecha y entonces el informe que lanzó, te lo voy a comentar a grandes rasgos porque tampoco es que me acuerde mucho, pero eh, decía algo así como que cuando las palabras, en este caso, eh, digamos, se superponen a esta forma, el cerebro tiende a ignorar o pasar por alto las palabras en favor de las imágenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, parece mentira, pero los estudios biométricos que hicieron luego de lanzar este nuevo rediseño, eh, pues vieron que la P no, el cerebro la obviaba y eso no era efectivo a la hora de generar recordación. Luego, el cerebro prefiere fuentes inusuales en este aspecto, ¿no? Entonces, eso es otro fallo que cometieron. Luego el tema de los contrastes. Entonces, finalmente Gap retomó su antiguo logo y, y empezó a generar incluso mejores ideas en cuanto a la diversificación del modelo de negocio. A ver, como agencias, pues claro, recular una estrategia que tú ya previamente tenías que haber testeado y lanzarla y ver que eso ni para adelante ni para atrás, pues no deja de ser una dura derrota, pero no una pérdida de batalla. Entonces, es una acción inteligente porque al final estás escuchando, aunque sea con retardo, al público, a la audiencia, y lo estás viendo reflejado con datos. O sea, al final, si algo bueno podemos tener hoy con el marketing digital es que todo lo podemos medir en tiempo real. Entonces, pasa, Elena, no es tan notorio en marcas a lo mejor tan grandes, entonces no lo vemos en casos, pues por ejemplo, en prensa y demás,
Pero ahora, por ejemplo, hay mucha polémica con el logotipo de Jaguar. Es otro caso que hay que estudiar por un cambio total, no solamente en el rediseño del logo, sino también en el concepto de marca. Así que estas cosas pasan y, y en ocasiones, por no decir en la mayor parte de las ocasiones, cuando ven que los números no acompañan, ni menos la percepción del público, se regresa. Eh, es como te digo, para una agencia es bastante frustrante y sobre todo a nivel de todo, de imagen y sobre todo también de implementación, porque dejas un poco en evidencia el método, eh, pero ha pasado. Entonces se recula y a seguir como estábamos y a tratar de pensar en nuestros horizontes que no sea el rediseño de la marca como tal. Ujú. Y Elena, también para complementar lo que ha comentado Pablo, hay un tema en la parte cuando nosotros empezamos a querer regresar nuevamente a la marca. Hay un experimento científico que se llama el contraste. Esto fue un experimento que cogieron una ranita y le querían meter en una olla de agua hirviendo, ¿no? Como ves, y la ranita saltaba para todo lado, pero no se metía a la olla. Pero alguna vez pusieron la olla con agua fría, le pusieron a la ranita y la ranita se metió a la olla y pusieron la hornilla a fuego lento y la ranita terminó cocinada. ¿Qué quieres decir con este experimento que se tiene acá? Que los cambios, cuando nosotros hacemos, especialmente en las marcas gráficas, formas, diseños, colores, tienen que tener una manera sutil para poder hacer dichos cambios, ¿sí? Entonces, esa manera sutil te permite varias cosas. La primera es que si no funciona y ves un cambio, como dice Jorge, vemos un cambio en las ventas, porque no todo es ventas, Jorge. Sí, también es cuidar la reputación marcaria. Si la reputación marcaria se ve afectado, puedes regresar, Elena, puedes regresar a tu marca anterior. Starbucks tuvo 11 cambios en la marca, pero han sido tan sutiles que la mayoría de ustedes no sabían que cambió 11 veces. Son tan sutiles esos cambios que son muy importantes y es una manera táctica de decir, bueno, vamos modificando, refrescando la marca, que eso no es moda, porque también hay otro tema, ¿no? Creemos que es moda que todos estamos haciendo y pues entonces yo también lo hago y terminamos destruyendo el equity, ese valor que tienen las marcas, ¿sí? El 60% de las campañas fracasan. No digo que esta campaña fracasa, depende del objetivo, ¿no? Si dice Jorge que si el objetivo es financiero, pues podría ser que es un éxito. Pero aún con inversión en medios y alcance, es decir, invirtiendo en medios de comunicación y que llegue a escala nacional, si el mensaje no conecta con el consumidor y no influye en su decisión de compra, ¿sí? Porque somos entes emocionales. Las marcas tienen que asociar de una manera positiva y bastante emocional. Pablo menciona, imagínense esto, el 70% de las campañas comunicacionales fracasan, ¿sí? Al comunicar el qué venden, café, laptops, maestría, ¿no? Y no el por qué deberían escoger una marca. Como dice Jorge, para tomarse un café calientito con una en buena compañía, porque el café nos une de manera social. En investigaciones el café es social, es amistad, es amor, es esa calidez que menciona. Entonces, tú lo que tienes que hacer es reforzar esas asociaciones con tu marca, con tus negocios y que no se manche por ahí, ¿sí? Porque el error más costoso no es invertir poco, sino enviar el mensaje equivocado. 60% de las campañas con mal enfoque pasan desapercibidas para el consumidor. Así como nosotros hablamos de esto, hay mucha gente que no entendía cuando veía la publicidad de este evento de Sweden Coffee. Dice, ¿y qué es eso? Dicen, yo no entendía. Y o sea, ni siquiera se habían enterado de que Sweden Coffee había hecho mal. Pero claro, es Sweet Coffee, es Banco Pichincha, sí, son muchas otras marcas que han hecho estos cambios, pero nosotros no tenemos ese presupuesto. Pablo también menciona que el 60% de los emprendimientos fracasan al centrarse en vender y ganar clientes, como dice Jorge. ¿Sí? Si mi idea es vender más, ganar más para que la gente hable de marca, pues bueno, pero nos perdemos algo que no es el equity, no es económico y financiero solamente.
Y eso tenemos que entender los de marketing, porque a veces sí tenemos ese tipo de empresarios que dicen, bueno, dale, con tal de que ganemos, pues ahí se va, pero no hacer comunidad mediante el marketing, que es el tema importante que hay que tener acá. Entonces, yo creo que son tips, son consejos. Hemos conversado de algunos criterios con argumentación científica y ahí verán ustedes, compañeros, que todos están conectados acá, ver ventajas y desventajas de esto. A mi manera de verlo, yo creo que fue muy riesgoso este tema de Sweet and Coffee por la destrucción de valor que se puede dar en el equity, a mi manera de verlo. ¿Sí? Y de ahí, pues Pablo y Miguel pues, nos contarán ellos su punto de vista, compañeros. Bueno, yo creo un poco lo mismo, como he comentado antes, me parece desde un punto de vista de agencia que manejamos que la parte disruptiva es una parte necesaria, pero siempre hay que valorar pues el impacto real. O sea, yo puedo, como he dicho antes, generar sorpresa. Al final, pues como decía Seth Godin, salgo de esa forma lineal de comunicar las cosas. Y entonces lanzo esta campaña que rompe con todo el esquema, rompe no solamente a nivel de mensaje, sino a nivel visual. Y digo, bueno, voy a ver qué pasa, le meto la narrativa del trabajador, empieza a generar, a hacer storytelling, ¿no? A través de el free press, como decía Gustavo, los medios ganados, pero hay que ver ese análisis de sentimiento y sobre todo lo que decimos, ¿no? El tema de lo que comenta al principio, el tema de la consistencia y un tema también, como digo, cultural. O sea, vamos a ver hasta qué punto eso pues, puede afectar en la percepción que tenga alguien de entender esto como una burla. Insisto, yo no tengo las cifras, no manejo las cifras de la agencia, no sé realmente cuál ha sido el impacto, el resultado y el objetivo que se habían marcado ellos, los objetivos de marketing, los objetivos financieros, pero manteniendo la sobriedad académica, de decir que es un paso bastante, bastante arriesgado, que puede suponer, como he dicho antes, un coste de oportunidad, un coste de adquisición, perdón, alto, pero, oye, hay que ver los números, es decir, aquí al final, pues no está nada escrito en el libro de la publicidad, con lo cual habría que ver, pues, las consecuencias, como hemos comentado durante todo este foro, positivas y negativas que tienen. Arriesgado, pero quién sabe si fructuoso o no. Ujú. Bueno, aquí también Santiago nos comenta que a él le ha generado cercanía esta campaña de Sweet and Coffee porque te ves reflejado como hablas, ¿no? Entonces tenemos también esa opinión de Santiago. Y Elena dice, bueno, no sabía que habían cambiado el nombre, pero si voy allá hubiera entendido qué mismo se quiso comunicar con el cambio. Ahora que ya sabe la historia, porque lo hemos estado contando, pues a Elena le parece un poco absurdo también desde su perspectiva. Entonces, claro, siempre vamos a tener esas distintas opiniones y todo eso que es, ahí veremos. La idea de esto no es, como dije al inicio, ver si está bueno o malo, si la gestión fue buena, fue mala, la campaña es buena o mala. Es la idea de revisar estos argumentos para tener más cuidado y cuidar nuestras marcas o fortalecer también nuestras marcas. Entonces, siempre tomar en cuenta qué es gestionar la marca y también qué es gestionar el producto, porque las marcas es el activo más importante y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Mi querido Miguel, para cerrar, ¿qué nos comentas? Sí, bueno, yo coincido con lo que mencionas, Gustavo, que en realidad, más allá de poner una etiqueta y decir que fue bueno o malo, creo que lo importante es aprender de todas estas cosas, ¿no? Al menos es como yo trato de verlo casi todo. Inclusive las cosas que de repente por ahí me suceden y no me agradan, pero trato de verlas como eso, un aprendizaje. Así que estamos aquí para disfrutar. La vida es muy linda, es muy bonita, a pesar de todas las cosas que por ahí suceden. Pero yo creo firmemente que hemos venido y estamos acá con un propósito y es de pasárnosla bien. Así que nada, yo me iré mañana a tomarme mi cafecito a Sweet, nada más. Genial, muchísimas gracias, Miguel, Pablo, bueno, y a todos los asistentes que nos han acompañado acá. Esta semana vamos a tener una publicidad porque nos vamos a ver nuevamente en, nos vamos a ver el 13 de noviembre. Igual van a recibir la publicidad de la Universidad Andina, donde vamos a tener el evento analizando el caso de Frisbee
Frisbee Colombia con Frisbee España, que tuvieron un tema legal en su nombre. Frisbee es más o menos como el campero, ¿no? Una marca que también pues tuvo un problema legal y lo transformó, le dio la vuelta y se hizo un éxito en redes sociales, que también es otro caso de ver cómo nosotros podemos seguir potenciando nuestras marcas, que es lo más importante. Raquel nos menciona: considero que con esta campaña dejaron abierta la opción de crear una nueva cafetería con los colores y que consideren que es parte de Sweet and Coffee, además de poder copiar otras empresas con las mismas características, solo cambiando el nombre. Claro, Raquel, lo que tú mencionas es parte de, o sea, 1 millón de personas hemos visto esa campaña, te vamos a tener 1 millón también de opiniones. Entonces, ese es el problema, que a veces empezamos a desasociar este tipo de... Tanto me ha costado posicionar la marca Sweet and Coffee para poderla hacerla a pedazos, pero un pequeño nicho que piensa que no, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que pesa más en ese sentido? Sí, muchísimas gracias a Raquel, a Elena, a Verónica, a Santiago, a Jorge, a Diana por sus comentarios, por sus preguntas. Para nosotros ha sido un gusto, pues, poderlos tener acá conversando y no se pierdan la siguiente del caso Frisbee. Vamos a tener también el caso de Pacari a futuro y el otro año, pues, nos vamos a seguir viendo para ir analizando estos pequeños casos y seguir fortaleciendo los emprendimientos acá. Muchísimas gracias a todos. Mi querido Miguel, Pablo, pues gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y a todos los asistentes acá que tengan una excelente noche y nos seguimos viendo hasta una próxima. Un abrazo con todos. Buena noche. Chao. Chao, chao, fuerte abrazo. Encantado. Gente. Chao. Chao, gracias.